Amigos, les saludo a todos en la paz del Señor y agradecido de que una vez más me puedo volver a encontrar con todos ustedes a través de las redes sociales, que es un medio que estamos utilizando para llevar el mensaje de la palabra de Dios, tan necesario, que es como agua fresca al alma sedienta, y siempre basándonos en las Sagradas Escrituras, porque esa es nuestra fuente de autoridad. Nosotros creemos que la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y es útil para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, como ella misma lo dice de sí misma. En el día de hoy quiero traer una reflexión basada en un hecho que se da vinculado a un naufragio. Gracias a Dios que no terminó en algo trágico, aunque definitivamente el naufragio se produjo. Pero vamos a ir al relato bíblico, ya que este pasaje de la Biblia también encierra una enseñanza que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir. Dice en el libro de Hechos, capítulo 27, que Pablo les amonestaba. Tengamos en cuenta que Pablo estaba dentro de una embarcación con 276 personas. Esa embarcación estaba haciendo una ruta, parando en determinados puertos, y ellos querían continuar el viaje. Por eso dice la Escritura que Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pero más adelante parece que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. O sea, obviamente que había ansiedad de parte del patrón de la nave, de parte del piloto, de parte del centurión, que era un soldado con un grado importante del Imperio Romano, porque llevaban presos también en ese barco, y cada uno tenía sus intereses creados para llegar lo antes posible. Y a veces esas prisas, ¿no?, cuando estamos desafiando aún la naturaleza, estamos desafiando el clima y aún vemos obstáculos, pero queremos seguir adelante, pueden de alguna manera introducirnos en un terreno muy peligroso. Y es aquí que Pablo comienza a advertirles con anticipación de cosas que se iban a dar, y él quería evitar esos momentos críticos que iban a vivir, y que Pablo les dice: miren que vamos a vivir una situación donde no solamente se corre el riesgo de perder el cargamento de la nave, sino que también se pueden perder hasta nuestras propias vidas. Pero dice que se le estaba dando más crédito, ¿verdad?, al patrón, quizás al piloto, porque obviamente el patrón tenía sus intereses, llevaba su mercancía, tenía que cobrar, quizás al piloto también lo escuchaban. Y si usamos nuestra imaginación, obviamente, ¿qué sabe este religioso? Porque pongámonos en el lugar de esas personas que estaban allí. ¿Qué sabe este religioso? Me estoy refiriendo al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué sabe este religioso de navegación? ¿Qué sabe este religioso de meteorología? ¿Qué sabe este religioso del clima, del mar? Pero ellos ignoraban una cosa: que Pablo no era un hombre cualquiera, que Pablo era un hombre de Dios, a quien Dios se le revelaba, a quien Dios le daba guianza y dirección, y a quien Dios en muchas oportunidades le hablaba con anticipación de cosas que se iban a dar, a suceder, para evitarlas a tiempo. Y Pablo les estaba aconsejando, les estaba amonestando, les dice: no emprendan este viaje, no se tiren a la mar, porque se va a dar una situación muy peligrosa. Y obviamente cuando hablamos de la enseñanza, hablamos del consejo. Quizás también nosotros tenemos personas que nos aconsejan, pero el consejo no nos gusta porque nuestra ansiedad, nuestra prisa por alcanzar determinadas cosas
no nos deja razonar, no nos deja pensar y escuchar el consejo de esa persona que nos quiere orientar y ayudar para evitarnos situaciones embarazosas, donde vamos a pasar quizás hasta por situaciones también de riesgo personal. Bueno, ahí se produce una discusión y ellos decidieron zarpar. Desoyendo o dejando de lado el consejo del apóstol Pablo que les advertía con anticipación. Y también se dejaron un poco engañar, por así decirlo, por una brisa que soplaba del sur y que de alguna manera ellos pensaron que esto era un buen augurio, que iban a tener un buen clima en ese viaje. Pero dice que no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos dejamos a él y nos dejamos llevar. O sea que apenas zarparon, no sé si pasaron 24 horas, 48 horas, pero se levantó una tempestad tan terrible en el mar que perdieron el control de la nave. Y esa tempestad comenzó a agudizarse, a agravarse, a cobrar mayor magnitud. Y qué peligroso que es el mar, ¿eh? Qué peligroso que es el mar. Cuando el mar está agitado, cuando el mar está embravecido, es muy difícil mantener el control de una nave. Obviamente que hoy en día, con toda la tecnología, hay otras posibilidades, pero de todas maneras siempre al mar hay que tenerle determinado respeto. Y comienza a cumplirse lo que el apóstol Pablo les había dicho con anticipación. Porque llegó un momento que hasta dejaron de comer, dejaron de alimentarse, comenzaron a experimentar temor, a experimentar miedo. Muchos pensaron que no iban a sobrevivir, que no iban a llegar con vida a ningún puerto, porque comenzaron a usar todos los medios posibles, incluso alivianar la nave, tuvieron que tirar la mercancía. Muchas cosas se perdieron por no escuchar el consejo. Por no escuchar el consejo del varón de Dios, del hombre de Dios que estaba ahí, que era el apóstol Pablo. Y dice la Escritura que Pablo se para en medio de las personas, probablemente del piloto, del patrón y del centurión, y les da una palabra de ánimo. Les dice: miren, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A pesar de la desobediencia, a pesar de la terquedad, a pesar de la actitud caprichosa del centurión, del piloto, del patrón, que estaban tan apresurados por llegar, tan ansiosos, Pablo les dice: me ha visitado el ángel de Dios y me ha traído un mensaje de parte de Dios para que ustedes estén tranquilos, para que ustedes no desesperen y sepan que Dios me ha concedido la petición, porque él estaba orando por todos. No dejó de orar por ellos porque no le escucharon el consejo. Pablo no era un hombre rencoroso. Pablo sabía que lo hicieron de una forma impetuosa y que, bueno, ahora había que orar para que Dios los preservara, para que Dios les librara la vida. Y el ángel de Dios les trae ese mensaje de esperanza a través del apóstol Pablo. Dios te ha concedido todos los que navegan en la nave. Y la nave naufragó. La nave naufragó, se hizo pedazos, pero ninguno se perdió, porque algunos que sabían nadar, otros en tablas o de alguna manera, todos llegaron a una isla. Y así se cumplió la palabra como el siervo, el varón de Dios, lo había dicho. Qué importante que es escuchar el consejo. El consejo que viene de Dios. Por lo general el consejo también nos viene a través de la palabra de Dios.
A veces a nosotros nos parece, porque nos guiamos por la vista, que sopla un viento favorable, decimos, no, todo está bien, las cosas van a salir bien. Bueno, las cosas van a salir bien cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros recibimos el consejo. Si ellos no hubieran partido, si hubieran quedado en el puerto los días necesarios, no hubieran perdido todo lo que perdieron. Incluso hasta podían haber perdido sus vidas, pero Pablo estuvo clamando por ellos. ¿Saben una cosa? Hay gente que clama por nosotros. Yo tengo personas que oran por mí. Y reconozco que quizás Dios me ha librado de muchas cosas en la vida porque hay personas que oran por mí. Para que Dios me guarde, para que Dios me cuide, para que cuando doy un paso así como el que dio el piloto o el patrón, un poco impulsivo, a veces somos un poquito arrebatados, atropellados para hacer determinadas cosas, hay gente que está orando para que Dios, en medio de esa tormenta que se genera en nuestra vida, podamos salir airosos y no naufraguemos junto con la nave. El mensaje de hoy es: escucha el consejo, no te cierres en lo que tú crees o en lo que a ti te parece que es bien, ni tampoco en esa aparente brisa que sopla y que te da la sensación, la falsa sensación de que todo aparentemente está bien, porque detrás de esa brisa suave vino la gran tempestad y vino el huracán. Nuestra vida también es azotada por huracanes y por tormentas, pero tenemos un Dios que nos guarda. Y por qué no hablar del apóstol Pablo, que fue el hombre que mientras se estaba desatando esa tormenta tremenda, en vez de quejarse, se fue a orar, seguramente en un camarote allí abajo, y a pedirle a Dios que Dios guardara a todos los que estaban en la nave, porque a través del apóstol Pablo se reflejaba el amor de Dios, y después Pablo pudo predicarles el evangelio a cada uno de ellos. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser humildes, a ser sensibles y a escuchar el consejo, porque la impulsividad nos puede llevar a meternos en tormentas peligrosas en la vida. Una vez más, Dios les bendiga y nos volveremos a reencontrar para tener otra edición de Reflexiones Bíblicas. Gracias.